Bueno, un gusto verlos. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos este día que nos permites volver a estar como una congregación dispuesta para ti. Danos este corazón humilde para poder escucharte, pero sobre todo que podamos aplicar los enseñas en nuestra vida, en cada una de sus áreas. Y Señor, te pedimos también que tú fortalezcas a tu iglesia, a cada uno de los miembros que entregan su corazón para ti, para que todas las pruebas que cada uno tiene, pues tú puedas cumplir tu voluntad en ellas. Danos la salud que tú quieres que tengamos, danos paz en cada una de las decisiones que tomamos en tu nombre. Y Señor, las que no por dudar, te pedimos que nos corrijas. Y Señor, que este día, pues tú nos des esta gracia para poder escuchar, poder compartir tu palabra. A los que no han podido venir, Señor, te pedimos que tú los guardes de todo mal. Así también a tu pueblo, Señor, que tú los convenzas para que puedan creer en ti como Mesías y puedan, Señor, ser el pueblo que tú has planeado para ellos. Gracias, Señor, por todo esto y te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, siguiendo el hilo de Primera de Samuel 15, espero que todavía esté un poquito fresco todavía la semana pasada, cuando estamos viendo cómo Samuel llega con Saúl y le pide explicación de por qué no ha hecho lo que Dios le ha pedido acerca de Amalek y del rey Agag. La verdad es que nuestro corazón siempre responde de alguna manera cuando llega la alabanza, y esto recordando cómo Saúl tenía este orgullo ya, ¿no? Él se veía pequeño, pero la gente, el pueblo, pues lo hacía ver grande. Él se sentía grande por la alabanza de ellos. Entonces, cuando alguien te dice, oye, hoy te ves increíble, pues algo se mueve dentro de nosotros, ¿no? Cuando te dicen, hermano, eres de los mejores, ¿no? En todo lo que hagas, ¿no? No sé, en el trabajo, con la familia, ayudando incluso, o sea, aunque lo hagas de buen corazón, en ese momento, dentro de él puedes saber, bueno, es que esto lo hago por algo, ¿no? Decía Miguel, acuérdense de las intenciones de su corazón, ¿no? Y se agita algo en nosotros, nos gusta, ¿no? Y en cualquier nivel tiene este efecto, y comienza a revelar lo que hay en nuestro interior. Y esto es precisamente lo que queremos enfatizar el día de hoy, ¿no? En esta prueba de la alabanza en cada uno, pero sobre todo viendo el corazón de Saúl. Y el problema no es lo que se expone en este capítulo, sino lo que hacemos cuando la alabanza se revela en nosotros. Diciéndolo un poquito más claro, cuando el hombre vano tiene esta alabanza, pues la busca más. El hombre débil, pues se infla con ella, lo vimos con Saúl, ¿no? Él se sentía débil, bueno, el pueblo lo empieza a alabar, él se eleva, ¿no? Pero el hombre sabio es el que la deja pasar. El vano la persigue, quiere más, ¿no? Es como esta droga de, no, es que quiero que me alaben más, que sea admirado por los demás. Y el débil igual se infla con ella. Pero ¿qué pasa con el sabio, no? La recibe sin que su corazón se altere. Y lo podría comparar como cuando el agua cae en el plumaje de los patos, ¿no? Se les resbala, ¿no? Al sabio estas palabras, ¿no? Cuando alguien elogia tu don espiritual o tus dones espirituales, ¿qué es lo que pasa en tu interior? Pueden ser varias cosas, ¿no? Si ese reconocimiento se repite, pues algunos comienzan a pensar que son indispensables, ¿no? Para la iglesia, para el plan de Dios, y que el reino no puede avanzar sin ellos, ¿no? No, ¿qué van a hacer sin mí, no? Me comentaba una amiga el día de ayer que en la iglesia de una amiga de ella hay una pastora. Y entonces la pastora tiene esta actitud de, por lo que yo escuché, como de, ustedes me necesitan a mí, ¿no? Todo lo que ustedes me dan yo lo ocupo para
para mí, para ayudar al que yo crea, ¿no? No es para ayudar a la iglesia, es para ayudar a quien yo crea. Y cuando llega alguien pidiéndole a la pastora ayuda y se la niega, no solamente se la niega, sino que corre a esa persona, ¿no? Entonces, como que dices, algo está mal en su corazón, ¿no? Y hay el otro tema, cuando tú eres una persona en donde sabes que las personas te aman y te valoran, a veces, si tu corazón no está de acuerdo con Dios, tú te puedes aprovechar de eso, por alguna recompensa, ¿no? Sabes que si haces algo bueno vas a recibir esa recompensa de esa persona, ¿no? Porque te estás aprovechando de su amor para ti. ¿Y qué es lo que hace? Está revelando lo que hay en tu corazón. Y esto puede alimentar este orgullo, ¿no? Y en lugar de convertirse en una oportunidad para darle gloria a Dios de todo el trabajo que está haciendo en ti, en donde puedes reconocer lo bueno que está proveniendo de Él, pues lo cambias totalmente y eso te puede inflar. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo con Saúl. Él se volvió tan atraído, tan dependiente de esta aprobación humana, que la alabanza terminó deformando este carácter tan bonito que se estaba pues ahora sí que formando desde que era joven, ¿no? Y como les decía, ya no se veía pequeño a sus propios ojos, sino que la gente le decía, es que eres grande, haces esto, haces aquello, ¿no? Eres lo mejor que le ha pasado a Israel, ¿no? Eres nuestro primer rey, mira tus logros, ¿no? Todos los pueblos alrededor te temen, ¿no? Y él terminó creyendo lo que era por él. Ahora, quiero que veamos esta parte. Normalmente recuerdo que les hago una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ya saben que es como un espejo, de cierta forma, ¿no? Y yo lo comparo como tal vez, vamos a asemejar a Saúl en el Nuevo Testamento. Pero ese Saúl tiene un nombre. Y ese nombre es el que sería después llamado Pablo, ¿no? O sea, Saulo después lo cambian a Pablo. ¿Qué pasa con Pablo? Él tenía una perspectiva completamente diferente a la de Saúl. Se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores y el menor de los apóstoles. Y hasta eso se sentía indigno del título, ¿no? Y no era una falsa modestia del mismo Pablo, sino que él lo creía de verdad. Ahora, ¿cuál era el secreto de esa humildad? Y quiero que vayamos a 1 Corintios 4:3. Primera de Corintios 4:3, que dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo consideraba algo muy pequeño, lo que la gente dijera de él, ya fuera un elogio o alguna crítica, y ni los aplausos ni los ataques determinaban su obediencia hacia Dios. ¿Qué pasaba en Corinto? Corinto era esta localidad después romana, ya no griega, donde casi desaparecen y de repente un día Roma decide, como estaba bonito, pues hacerlo casi la casa del cónsul ahí, y empiezan a tener mucho dinero. Y ese dinero provenía de justamente culto a esta diosa Atenea. Y de repente cuando veían a Pablo y escuchaban que Pablo era el judío, ¿no? Y de repente lo ven en serio cuando en realidad no le interesaba ya eso, porque ya su Dios había cambiado su corazón. Pues ven a un cuate que siempre lo andan persiguiendo, que está en la cárcel. Entonces decían, pues para mí es un fracasado. ¿Cuántas veces no has escuchado eso en algún creyente? Y dice, no, es que te están pasando cosas malas porque pues, no estás entregado a Dios, ¿no? Pero tú, como te va bien en ese momento, como tienes cosas materiales y demás, dices, no, es que Dios me está bendiciendo. Pero a ti que tienes enfermedades, que te están persiguiendo, que llega la justicia, ¿no? Entonces algo estás haciendo mal. Y Pablo tenía pues estas características, ¿no? Que para los corintios, era un signo de fracaso, ¿no? Y Pablo se consideraba algo muy pequeño, ¿no?
pero entendiendo esto, que él era pequeño, pero que estaba siguiendo el corazón de Dios, él sabía que predicando, pues, aunque él estuviera en la cárcel, o incluso que él muriera, que él tomara, digamos, que Dios tomara su vida y ya no estuviera, él sabía que todo lo que había hecho era por Dios, y sabía que el reino de Dios iba a seguir adelante incluso sin él. Y justamente lo que hace Pablo es que ese contentamiento que tenía, a pesar de todas las pruebas que tenía, es que estaba en Cristo, su contentamiento estaba en Cristo, y no era su reputación, no le importaba. En Corintios estaba obviamente Apolos, ¿no? Una persona que estaba predicando a la verdad de Cristo, y todo el mundo veía, no, es que es Apolos, un cuate educado, ¿no? O Pedro, ¿no? No, pues es que lo puso Jesús ahí, ¿no? Hasta arriba, ¿no? La roca, ¿no? Y Pablo lo veían, pues que no, a pesar de todo lo que habían escuchado de él, ¿no? Y justamente esa actitud de Pablo era lo que Saúl no tenía, ¿no? Dicen que la frase más cercana y poderosa a esto es como cuando la palabra no está presa. ¿Qué significa? Que cuando a Pablo lo llegaban a meter en la cárcel, a pesar de que él es el que hablaba de Cristo, la palabra de Dios no se quedaba presa con él. Como él hablaba, los demás escuchaban y los demás también comenzaban a hablar de Cristo, ¿no? Y justamente antes de morir, cuando estaba también pues preso, estaba casi encadenado en una casa, le recuerda a Timoteo esta situación personal que no afectaba el avance del mensaje divino, que iba a seguir avanzando a pesar de que él no estuviera, ¿no? Dice, y vámonos a 2 de Timoteo 2:9, para que lo veamos. Segunda de Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El avance del Evangelio, a pesar de su prisión, justamente se explica también en la carta de los Filipenses. Pablo explica que sus sufrimientos no solamente no detuvieron el reino de Cristo, sino que ayudaron a que progresara, ¿no? Incluso a través de otras personas. Si quieren, vamos a Filipenses 1, del 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14 dice, el título es claro, para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dentro de la iglesia de los Corintios, recordando donde veían a Pablo que tenía este fracaso, justamente veían los filipenses lo contrario, que todo esto que estaba sufriendo Pablo, a pesar de que él no estuviera presente, de todo lo que él había hablado, gracias a Dios, pues su palabra, la palabra de Cristo, crecía, progresaba, se expandía. Entonces, vemos que Cristo es anunciado, pese a que él estuviera o no, él hacía el trabajo de Cristo y el trabajo de Cristo se expandía, ¿no? Y en el mismo capítulo, Pablo muestra este desprendimiento total de su propio protagonismo. No como Saúl, que él era el protagonista de su propia historia, ¿no? Entonces dice que no importa quién predique o si él está presente, sino que lo que importa es que el reino avance. Entonces, dice Filipenses 1:18, quédense ahí. Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, no le importaba. Dios es quien da el crecimiento en todo. Y Pablo siempre enfatizó que los líderes, en realidad, pues solo son instrumentos y que el reino depende justamente de Dios, exclusivamente de Dios. Vamos a 1 de Corintios 3, del 6 al 7, otra vez. 1 de Corintios 3, del 6 al 7, y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, ¿no?
En resumen, Pablo gritaba que él era totalmente prescindible, pero el propósito de Dios estaba siendo imparable. Ahora vamos a regresar con Saúl, en donde había una claridad en el mandato que Dios le había dado, pero Saúl tenía esta pasión por desobedecer, ¿no? Y recordemos cómo Samuel continúa recordándole a Saúl la orden divina, ¿no? Dios le había dado esta misión clara, ¿no? Destruir por completo a los amalecitas. Y entonces le hace esta pregunta, ¿no? Vamos ahora sí a 1 de Samuel 15, 18 y 19. 1 Samuel 15, 18 y 19 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí hay algo muy, muy importante. No solo se señala esta desobediencia, sino el entusiasmo de Saúl por desobedecer. La frase de te lanzaste sobre el botín muestra este impulso, este deseo y esta prisa. Y no fue un error accidental, sino que fue una acción motivada por esta ambición, ¿no? Y este mismo lenguaje en este capítulo de aventarse, de abalanzarse sobre este botín, no sé si recuerdan que en el capítulo anterior, cuando el pueblo estaba hambriento porque estaban persiguiendo a los amalecitas, pero justamente un decreto del rey decía: no pueden comer nada hasta que acaben con todos, y ya estaban totalmente hambrientos. Y Saúl lo hace de manera imprudente: no coman nada hasta que acaben con todos. Pues de repente hay un momento en el que ya no lo soportan. Y se abalanzan sobre el botín, ¿no? Y lo hacen por saciar su hambre, ¿no? Vamos a recordarlo, es 1 Samuel 14, 32, está atrásito. Y dice: y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Recuerdan que todo esto estaba prohibido, y aún así, pues ya no aguantaban, ¿no? Decían: nada más, ya, ¿no? Y se lanzan sobre este botín, ¿no? Lo triste de esto es que cuando se trata del propio juramento humano, Saúl muestra este celo extremo, ¿no? De que incluso él estaba dispuesto a matar a su hijo si lo desobedecía a él. Pero no muestra la misma pasión por la palabra de Dios, la desprecia, ¿no? Y Dios sabemos que examina más que las acciones. Aquí vemos algo profundo. Dios no solo está observando el pecado de Saúl, ¿no? Está observando la intensidad del deseo detrás de ese pecado, ¿no? Él conoce nuestro corazón con una precisión absoluta. Y no solo juzga las obras, sino también va a juzgar nuestras motivaciones, nuestras intenciones y las advertencias ignoradas. O sea, no pecamos nada más porque decir: híjole, se me salió un pecado, así de, híjole, se me fue así como si se me resbalara un vaso. O sea, todo viene premeditado, ¿no? Dice: hijo, yo sé que esto está mal, ¿no? Pero pues, lo voy a hacer, ¿no? No es que, como dicen, ¿no? De las infidelidades. No, pues fue en la oficina y pues pasó. ¿De dónde sacan eso? Claro que no. Ya venían así, ¿no? Pensando, ¿no? Esto va a formar parte de un juicio, de nuestro propio juicio. Y así como Dios examina esos motivos detrás de nuestras buenas obras, también revela el trasfondo de nuestras malas acciones. Y Él en ese juicio no solamente va a ver lo que hicimos, sino lo que meditamos antes de hacerlo, ¿no? No solamente va a ser la acción, sino también de dónde. En ese momento, cuando está en la mente, en ese momento tú lo puedes detener, ¿no? Me decía un amigo cuando me explicaba esto hace muchos años, cuando le hablaba de algunas dudas, y le decía: oye, pero ¿qué pasa con lo que dice Jesús? Que si ves a una mujer para decirle: ya pecaste con ella en tu corazón, ¿no? Y decía: bueno, en ese momento, en ese instante, tú puedes parar, digamos, este pecado, ¿no? O sea, puedes voltear a otro lado, ¿no? Hoy en día dicen: no, pues es que cómo se viste, y cómo está, y por qué está así, y demás, ¿no? O sea, lo que haga esa persona, hombre o mujer, vista como se vista, es ella y su conciencia y Dios.
pero tú, ¿qué estás haciendo? Todas las personas, esos depredadores que buscan este tipo de oportunidades en el metro, además de tocamientos a alguna persona, no fue de que, ay, es que me pasó, ¿no? Y ellos ya lo traen y sus intenciones son esas, están buscando quien se descuide, ¿no? Y dice la Biblia que así está el diablo, ¿no? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y algunos ya lo traen, ¿no? Hasta son el mismo león, ¿no? Ahí, porque el diablo ya los tiene en su corazón, ¿no? Entonces me dice, pues simplemente, o sea, ve hacia otro lado, piensa otra cosa, pero sobre todo piensa en Dios. Piensa en Él, pídele perdón, pide que te guíe para seguir avanzando. No te quedes ahí, ¿no? Porque nuestro pensamiento es donde se engendran los pecados, ¿no? Ahí, porque ahí pasas a la acción. Ahora, como decíamos, esta enseñanza es, Dios no juzga solo las conductas, juzga nuestros corazones. Y la alabanza que tiene Saúl también revela quién es realmente. La opinión de los hombres puede inflarnos, puede humillarnos, pero la decisión de Dios es la única que nos define, la decisión de optar por Él. Y la desobediencia de Saúl no fue una confusión, sino fue su propio deseo. Él no fue, digamos, no, pues es que la gente me dijo que yo era el mejor y pues Dios así lo quiso y pues me lo creí, ¿no? Sino que en lugar de hacer eso, pues él hubiera dicho, sí, todo esto es, pero es por Dios, es gracias a Dios, no es por mí, Dios es el que da las victorias. Ahora, hay una responsabilidad muy grande que tenía Saúl siendo rey, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro en Génesis 20, donde ya encontramos a un rey llamado Abimelech. Él tomó a Sara, la esposa de Abraham, creyendo que era soltera. Entonces Dios se le aparece en un sueño y le dijo algo que nadie quisiera escuchar. Eres hombre muerto. Así se lo dijo, tal cual. Porque la mujer que tenía, pues, no era su esposa, sino era la mujer de otro, era la esposa de alguien más. Pero él no lo sabía. Y Abimelech le responde a Dios, o sea, él me dijo que era su hermana. Y ella también dijo, no, si es mi hermano, ¿no? O sea, ¿por qué voy a tener yo la culpa, no? Casi le estaba reclamando a Dios, ¿no? Y él le está diciendo casi con integridad de corazón y con manos limpias, ¿no? Dice, pues yo lo hice porque pues, él me dijo que era su hermano, pues su hermana, pues no le vi ningún inconveniente, ¿no? Y Dios le contesta, yo sé que con integridad de tu corazón pues has hecho esto, ¿no? Y yo también pues te detuve de pecar contra mí, te lo estoy diciendo, te lo estoy advirtiendo, ¿no? Por eso no te permití tocarla. Entonces aquí vemos dos realidades, ¿no? Un rey que debía actuar con justicia y fue reprendido por su pecado. Y otro rey que actuó mal, pero por ignorancia. Y Dios lo reconoció y lo detuvo en ese instante, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Significa algo serio. Que Dios no solo evalúa lo que hacemos, sino la luz que hemos recibido por la palabra antes de hacerlo. Ya sabes las consecuencias, aquí están, ya las estás leyendo, ya las estamos estudiando. Pues no tenemos ahora sí que ninguna excusa, ¿no? Y cada persona va a ser juzgada según el nivel de verdad por la cual ha sido expuesta. O sea, ¿cuánto conoces de la Biblia? ¿Cuánto conoces de tu corazón? ¿Cuánto has sido expuesto de la Biblia hacia ti? ¿Cuánto te has visto al espejo de la palabra y saber en qué estás mal? Ya lo sabes, ya lo sabemos, ¿no? Por eso cuando alguien presume cuánto conocimiento bíblico tiene, pues la respuesta correcta debería ser, no, pues cuidado, ¿no? Porque no vamos a ser evaluados por lo que estudiamos, ¿no? ¿Cuántos años, dice Miguel, llevamos estudiando? ¿Cuántos años llevamos aquí juntos, no? Si no es por lo que hicimos con lo que sabíamos, ¿no? Aunque sepamos poquito, hay que aplicarlo, pero si sabemos mucho, pues al contrario, tienes más juicio sobre ti. Y Jesús lo dijo claramente en Juan 12:48. Vamos para allá. Juan 12:48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará,
por el día postrero, ¿no? La misma palabra que escuchamos será nuestro testigo. ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio semana tras semana y aún no entregan su vida a Cristo? ¿Crees que Dios no tomará en cuenta cada sermón que hemos escuchado, cada oportunidad que hemos tenido de que Él nos hable, cada llamado que hemos tenido de Él? Yo creo que sí lo va a tomar en cuenta. Porque la verdad escuchada de la palabra implica nuestra responsabilidad de hacerle caso. Incluso como creyentes, aunque no seamos condenados, seremos examinados según la revelación bíblica. Porque el día del juicio, ¿qué te va a decir? Oye, mira, te di todos estos talentos, ¿qué hiciste con ellos? No, pues la verdad no le dije a nadie, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te guardaste esto, no? Y sí, tal vez seremos salvados si es que no hicimos eso. Digo, es un caso extremo, ¿no? Siempre cuando quieres entender algo, pues lo pones como de un lado muy extremo, ¿no? Digamos que ese creyente, pues sí, tal vez sí habló, tal vez sí hubo algún fruto y demás, pero no se dio a sí mismo hacia Dios para que hiciera más cosas más grandes, ¿no? Simplemente porque tal vez le dio flojera, le dio miedo, y tal vez Dios tenía un plan increíble para él, ¿no? Para ella. Después de escuchar tanto sobre el perdón, ¿por qué no perdonaste a tu hermano? Mi mamá nos estaba compartiendo una enseñanza donde justamente habla de, oye, pues pídele perdón a tu hermano, ¿no? Que escribió Miguel. Y siempre mis abuelos, cuando ellos eran pequeños, les decían, no te enojes con tu hermano, etc. Y siempre los juntaba y no, abrácense, dense la mano, perdónense, y bueno, ya estaba, ¿no? Y hasta la fecha, pese a que no tenemos obviamente las mismas opiniones en muchas cosas, pues sí, pues se perdonan. Pero eso también es por amor a Dios, ¿no? De, oye, pues quiero que veas que mi amor por Cristo hacia ti y por mi prójimo, pues es real, ¿no? Y, por ejemplo, después de aprender tanto sobre la oración, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no perdonamos? Y la verdad, sin obediencia no es un privilegio en realidad, es un peso que tenemos encima, porque es lo que Dios nos está entregando, ¿no? Dios conoce la intensidad de cada uno de nuestros pecados. Y al reflexionar en esto uno se da cuenta que Dios conoce nuestro corazón mucho más profundamente de lo que imaginamos. Cuando confronta por medio de Samuel a Saúl, no solo le dice, me desobedeciste, le dice, te lanzaste sobre el botín. Es decir, no solamente pecaste, no solamente no me hiciste caso, lo hiciste con deseo, con entusiasmo, con hambre de hacerlo tuyo. Y Dios no solamente ve ese acto, ¿no? Ve la pasión que traía justamente Saúl detrás de esto, ¿no? Sin embargo, pues Saúl se autojustifica, ¿no? Y le responde Samuel que él había obedecido la voz de Dios, que había traído a Agag, el rey de Amalek, y había destruido a los amalecitas, ¿no? O sea, como la parte fea, ¿no? Pero la parte bonita me la traje, ¿no? Y mi trofeo, ¿no? Y es impactante cómo el orgullo de Saúl pues lo ha llevado a esta autoceguera total, ¿no? Y hay veces en las que uno de verdad ha llegado a cometer tantos errores y ha acumulado tantos pecados, y uno, como dices, si sé orar, ¿y por qué no lo hago? Y de repente te alejas, pues tú solito te autociegas, ¿no? Dices, no quiero ver, no me quiero acercar. Así como Adán y Eva cuando pecaron y dicen, pues ya sé que pequé, Dios me dijo que pequé, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Saben qué? Yo me voy a esconder, yo no lo voy a ver. Si no, lo bueno no existe. Entonces, así nos pasa, ¿no? Porque la lógica es simple, si destruiste a todos los amalecitas, Saúl, ¿por qué Agag sigue vivo? Contestan, ¿por qué Dios dijo que destruyeras a todos? ¿Por qué él sigue vivo? Y así funciona el orgullo, ¿no? La persona se engaña a sí misma hasta creer su propia versión, ¿no? Uno ha hecho tantas mentiras que se las cree todas.
Y es un ejemplo poderoso de lo que le ocurre a alguien que persiste en el pecado sin arrepentirse, ¿no? Primero deja de ver el pecado como pecado, luego cree que Dios lo está probando. Así de, no, yo sé que Dios ve mi corazón. Y después, como los que toman o los que fuman, ¿no? No, yo sé que puedo dejarlo cuando yo quiera, ¿no? Nada más es social, ¿no? Y finalmente uno intenta convencer a otros de lo mismo, ¿no? Eso es lo peor. Cuando justamente la palabra nos dice que va a haber lobos rapaces, ¿no? También aquí tratando de convencer a los otros, ¿no? Entonces, no sé si te suena familiar, espero que sí. Es el espíritu de nuestra época. No está mal, es amor. No es pecado, es identidad. No es desobediencia, es libertad, ¿no? La aprobación social se convierte en esta anestesia de la conciencia. Hoy vemos cómo hay tantos problemas en el mundo, porque como dice Miguel, pues él dice la Biblia, ¿no? Los tiempos están cerca y viene pronto. Y ves cómo hay personas que en su propia opinión están haciendo las cosas bien. Creo que, no sé quién decía, una persona importante, que estaba justificando por estos temas que tienen Estados Unidos, de unos documentos que salieron, que casi a toda la élite de Estados Unidos está inmiscuida en prácticas pues pecaminosas fuertes. Y hablando justamente de los pederastas, decía, no, es que es una condición mental, ¿no? Pero está bien, o sea, nada más hay que regularlo. Entonces, así que también había no sé si, sí es en Perú. En Perú están cambiando el presidente como cada año, algo así, parece concurso. Y el último presidente justamente decía eso. En otras palabras, pero decías, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Pero existe el mundo lleno de maldad, la maldad se multiplicaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta lógica que tiene el corazón sin temor de Dios? Cuando una persona abandona el temor de Dios, pierde la sabiduría. Y cuando pierde la sabiduría, entra en confusión. Por eso Saúl se contradice a sí mismo. Su discurso no tiene ninguna coherencia, porque su corazón ya está alineado, no con la verdad, con la mentira, con su propia mentira o su propia verdad. Y esto se ve también en la evangelización, ¿no? Cuando la gente explica sus creencias sin fundamento en Dios, ¿no? Terminan contradiciéndote, ¿no? El famosísimo, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Y porque sin el temor del Señor, la mente simplemente pierde su ancla espiritual. Entonces quiero que piensen en esto en esta semana, justamente la lógica que tenemos en cada uno de nuestros corazones, hacia dónde te está llevando, ¿no? Y recuerda, estas dos preguntas son las que me tocaron para compartírselas hoy, ¿no? Si sabemos orar, ¿por qué no oramos? Si sabemos perdonar, ¿por qué nos han perdonado? ¿Por qué no hemos perdonado? Bien, pues vamos a continuar con oír la voz del Espíritu. Hoy vamos a ver la oración de gratitud. Lo primero que nosotros tenemos que considerar o concientizar, ¿qué es lo que es la gracia? Todos sabemos, ¿verdad? Favor inmerecido, ¿sí? Pero resulta que en el principio hebreo, nosotros podríamos definirlo como misericordia, piedad y compasión, acompañada de benevolencia. Qué diferente, ¿verdad? Eso es la gracia de Dios. Misericordia, piedad, compasión, acompañada de benevolencia. Por eso es tan importante la oración de gratitud. Ninguno de nosotros concientiza, a menos que cada rato repase su vida, todo lo que Dios ha hecho por él. Aún en nuestros tiempos de incredulidad, Dios siempre estuvo ahí.
Recuerden que todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Y que cuando Cristo murió por nuestros pecados, además de que Él ya lo sabía todo, cada pecado pagado del pasado, del presente y aún del futuro, Él lo pagó. Todo lo sabe. Él entiende lo que sentimos. Pero sabe que con un corazón caído, con una naturaleza caída y rebelde y contradictoria, no hubiéramos podido si Dios no nos hubiera ayudado. Y si Dios nos ayuda en la salvación, ¿qué no hará después? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, la oración de gratitud nos va a ayudar a mantener una relación, podríamos decir, vibrante con el Espíritu Santo, una relación activa, una relación íntima y estrecha. Y nos llevará en función, en cuanto nosotros crezcamos, a que crezca nuestra gratitud. Por eso es tan importante ser agradecidos. La palabra dice, dad gracias por todo. ¿Acaso no es un sinónimo de ser agradecido? Claro que sí. Ciertamente nosotros no entendemos muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Pero nunca se nos olvide que si Dios nos dejó en este mundo, lo hizo con un propósito de amor, de hacernos iguales a su Hijo. ¿Y qué dicen Hebreos de su Hijo? Que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Grábense esto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces muchos piensan que cuando en su gracia Dios consuela, nuestras dificultades deberían de desaparecer. ¿Quién no quisiera no tener dificultades? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero si fuera siempre así, la gente recurriría solo a Dios para ser aliviados del sufrimiento y no por amor a Él. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 y a los 7,000, Jesús les dijo después, me buscáis porque les di de comer. No era porque los tenían buscando a Él. Por tanto, nosotros tenemos que entender que ser consolados con su gracia también significa que Él nos va a dar fortaleza, ánimo, apoyo, esperanza para poder enfrentar nuestras adversidades. Fortaleza. A veces nosotros sentimos que ya no podemos, sentimos que somos débiles, sentimos que el mundo se nos viene encima. Y sí, si no estuviera Dios, claro que se nos vendría encima. Pero Él es soberano sobre todas las cosas. Por tanto, la Escritura dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con los santos. Porque esto cambia nuestra mente y nuestra perspectiva de la vida y de las adversidades que padecemos. ¿Sí? Nada pasa por casualidad. Cuanto más sufrimos, mayor consuelo recibimos de Dios y más se derramará su gracia en nosotros. O sea, Dios dejó su gracia precisamente para que nos acompañara en nuestro camino. Empezó con la salvación, por gracia sois salvos, y sigue cada día de nuestra vida. Una vez reconciliados, ya Dios no tiene nada contra nosotros. Él nos ve perfectos a través de Jesús. Esto lo decimos frecuentemente. Por tanto, cuanto más sufrimos, más consuelo recibimos. Y Dios más derramará su gracia, ¿no? Porque dice, plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Más derramará su gracia. Y precisamente su gracia es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Cuando estamos en pruebas severas y nos sentimos abrumados por las pruebas y las dificultades de la vida, debemos siempre permitir que Dios nos consuele, ¿sí? Recuerden, uno de los títulos del Espíritu Santo es el Consolador, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos recuerda que ha dicho? Exclusivamente lo que dice su palabra, ya que Él la inspiró, ya que la palabra de Dios es el retrato hablado de Jesucristo, por decirlo de alguna manera. Jesús es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es Dios. Por eso siempre el énfasis, vea la palabra, medite en ella. Pero recuerden que el conocimiento sin acción no es fe. En Corintios dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea que el conocimiento sin Dios envanece. Las promesas sin acción no cobran vida en nosotros. Entonces, ahí es donde entra la gracia de Dios, por lo que tenemos que tener gratitud. Cada circunstancia que Dios permita en nuestra vida, Él la permite como un favor inmerecido, aunque no lo entendamos. ¿Por qué? Porque la característica de las pruebas es que quebranta nuestro orgullo, es que abate nuestra suficiencia, el que frustra nuestra perspectiva egoísta de las cosas. Porque todos naturalmente somos egoístas. Yo, luego yo y siempre yo. Y Jesús es todo lo contrario. Yo lo doy todo, ¿no? Dios amó y dio. ¿Ven ustedes? Por eso tiene que cambiar nuestra mente. Entonces las pruebas nos ayudan a eso. A veces es difícil, si ustedes se ponen a pensar un poquito, cuando estás en lo más agudo de una prueba, dar gracias, ¿no? Muchos pueden decir, no, pues reclámale, ¿no?, a Dios. Pero en realidad, si confiamos en su amor, recuerden que uno de los atributos de Dios es que Él es amor. Yo diría, es de los principales atributos, como Él es santo, ¿no? Santo es que no hay en Él mancha. Por tanto, Él, a través de las pruebas, si nosotros tenemos la actitud adecuada, nos consuela, y al consolarnos nos damos cuenta que su favor es inmerecido. ¿Quién? Dice un salmo, ¿no?, 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y los errores que tenemos ocultos son los que están velados por el orgullo. Pero cuando Dios empieza a trabajar en lo profundo de nuestro ser, entonces todo eso emana, se manifiesta lo que realmente somos. En realidad las pruebas manifiestan lo que realmente somos. ¿Cómo reaccionas tú ante las pruebas? Te quejas, le echas la culpa a Dios, te justificas, así como expuso Mauricio hace rato, ¿no? Sacan lo que realmente somos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que meditar mucho, ¿sí? Y también recordemos que en la iglesia de Dios, todos los hijos de Dios, los que nos hemos arrepentido y tenemos al Espíritu Santo, padecemos las mismas cosas. Porque el trabajo de Dios para sus hijos es el mismo. Por eso es que cuando Él derrama su gracia y nosotros apropiamos y agradecemos, entendemos el sentido correcto, entonces viene la gratitud. Y eso nos llena de gozo, porque sabemos que su amor es constante e inalterable. El amor de Dios no cambia. Y nuestro sí cambia. A veces pensamos que si cometemos un error o nos portamos mal, Dios cambió hacia nosotros. No, Él nunca cambia. Pero porque nos ama, como dice Hebreos 12, nos disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. ¿Ven ustedes? Entonces, la Biblia nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Nos dice en el 16 primero, estad siempre gozosos. Eso es un mandamiento. Luego el 18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, va más allá de una actitud de confianza. Dios lo pone como un principio firme y como un mandamiento
porque Él sabe el beneficio que va a traer a nuestras vidas la gratitud. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, ¿no? Todos saben, Nehemías 8:10, la última frase. Por tanto, ¿qué es lo que nos va a permitir afrontar la vida y todas las cosas? El gozo de Dios. Entonces, la gratitud es una expresión de fe. ¿Ven ustedes? Es una manera de reconocer la obra de Dios en nuestra vida y de abrirnos a recibir más de su gracia. Dios va a derramar la gracia suficiente, sobre todo cuando tenemos un corazón dispuesto, en cada prueba. Recuerden, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir y soportar. ¿Ven ustedes? Siempre, en cualquier circunstancia que vivamos en nuestra vida, en cualquier prueba, Él derramará su gracia. Y la gratitud nos enseña precisamente a ver o enfocar nuestra vida y nuestra vista en la perspectiva de Dios. Recuerden que eso lo hemos dicho mucho aquí. Tienes que aprender a ver como Dios ve. Nuestra mente natural está en oposición a Dios. Y Dios la dejó por una causa, para que nosotros tuviéramos la victoria. 1 Corintios nos lo dice. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se cosechará en honra. ¿Ven ustedes? Dios, todo lo que permite es para que venga el fruto en nuestra vida, para que nos dé su gracia. Por eso es tan importante la gratitud. Y Dios está dispuesto a derramar gracia sobre gracia. Por lo que la oración de gratitud transforma nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva de ver la vida y nos lleva a vislumbrar una nueva oportunidad. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Marta cuando van y buscan a Jesús? Y ya Lázaro había muerto, Jesús dijo, yo voy después, y murió en ese ínter, y todavía saben la historia la mayoría. Y le dice Marta, es que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera perecido. Y Jesús le dice, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Eso es lo que hace la gratitud. La gratitud es una evidencia de que estamos creyendo en la administración correcta de Dios en nuestra vida. La vez pasada decíamos que Dios nos dio su Espíritu Santo, está en nosotros y que no somos nuestros. Queremos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú vas a Cristo, no nada más le pides perdón, le estás entregando el control de tu vida. Nunca se te olvida eso. A veces es difícil dar ese paso, porque todos queremos controlar, aún como creyentes. Precisamente Dios me estaba mostrando hace muy poco esa situación de querer controlar todo. Y querer controlar todo por tu propia cuenta es hacer a Dios a un lado. Y naturalmente todos tendemos a controlar, es natural en el ser humano. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios, tenemos que saber que el único que hace las cosas perfectas es Él. Por eso, el paso de controlar a dejar que Dios controle significa la muerte a tus expectativas, la muerte a tus habilidades. Y a veces es muy difícil dar ese paso. A veces confiamos una vez y al rato volvemos a caer. Pero ese es el proceso de santificación. Cada vez que Dios nos convence de algo, cambia nuestra mente. Recuerden, el verdadero arrepentimiento cambia tu mente. Aquella debilidad por la que sufrías y que no podías tener victoria cuando te arrepientes, se convierte en una fortaleza en tu vida, porque tu mente cambió. Caías por tu mente débil o por tu mente sin depender de Dios. Cuando
te arrepientes y le das el control a Dios, entonces Dios cambia tu mente. Entonces aquello que te atormentaba ya quedó atrás, porque cambió tu mente. ¿Cuántas veces en la vida no pensábamos algo y alguien nos demostró que estábamos equivocados? ¿Y qué pasó cuando sucedió eso? Tenías razón, ¿verdad? Cambió tu mente. Ahora mi perspectiva cambia. Exactamente así es con Dios. Efesios 4, del 6 al 7, dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, aquí Dios te dice, Dios es el todo en todos y por todos. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero Él también nos da su gracia conforme a su propósito. Por eso dice conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Él nos da cuando venimos a Cristo es para que le sirvamos, para que lo usemos. No podemos, naturalmente, quien tiene un don, y eso ya lo estudiamos, aunque no identifique cuál es ese don, lo está llevando, lo está cumpliendo en su vida, en su comportamiento, en su cooperación, en la iglesia, etc. Por lo que la gratitud expresada por medio de la oración nos muestra cómo aplicar las enseñanzas del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Ya antes habíamos visto, usa la palabra en tus oraciones, ¿no? Entonces vamos a ver otro aspecto adelante. Pero aplicar las enseñanzas es lo que realmente trae una transformación en nuestra vida. Por tanto, ser agradecido significa decirle a Dios, tengo confianza en ti. Aunque no lo entienda, gracias por todo esto que estás trayendo en mi vida, porque esto me está haciendo más parecido a Cristo. ¿Cuál era la característica principal de Jesús? Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y hoy el Padre, uno somos. ¿Ven? No busco mi voluntad. Ser como Cristo es no buscar su voluntad. Tu voluntad sino la de Dios. Y te haces, cuando buscas la voluntad de Dios, te haces uno con Él. ¿Por qué? Porque entonces está rigiendo en ti la mente de Cristo. Ya hemos dicho muchas veces que la verdadera inteligencia es la espiritual. Pero esta se da por la obediencia, la sumisión a Dios y por la gratitud. Nunca sabremos el bien que Dios tiene para nosotros en una situación si no dependemos de Él. ¿Cuántas bendiciones quizá hemos perdido en nuestra vida por no depender de Él? Él pudo habernos bendecido mucho más, pero nuestra independencia a Dios nos priva de ese privilegio. ¿Por qué? Porque si Dios está dispuesto a derramar su gracia y tú la rechazas, entonces se vela. Y Él no va a la gracia de Dios significa la vida de Cristo en la cruz. Él no va a derramar su gracia en vano. Alguien que la desecha, en un sentido, la pierde. Por eso es tan importante la oración de gratitud. Porque en la gratitud tú concientizas la gracia de Dios para tu vida. Entonces, nunca debemos de perder la esperanza de que pertenecemos a un Dios amoroso, el que tiene cuidado. Recuerden, Jesús y la viuda de Naín, su hijo estaba muerto, ella ni siquiera había visto a Jesús, y Dios ve y va y resucita al niño. Jesús ve y va y resucita al niño. ¿Se lo pidió ella? ¿Lo vio? No lo vio. Otros sí lo vieron, como Bartimeo, ¿no? El ciego, que dijo, ay, ¿quién pasa? Jesús, cállate, todos les decían, ¿no? Si él hubiera tenido una esperanza férrea, se hubiera callado y se hubiera pasado la oportunidad. Pero él gritó más fuerte. Y hasta que Jesús lo llama. Y los que lo llevan le dicen, ten ánimo, te llama, ¿no? O sea, Dios siempre está dispuesto. Dios es amor. Entonces, nunca vamos a saber nosotros el bien que Dios tenía para nosotros si no pasamos por situaciones a veces
inciertas o tal vez desesperadas. Veamos el ejemplo de José. 17 años tenía cuando sus hermanos lo venden a la compañía de ismaelitas, que ellos lo venden a su vez a Potifar. Le sirvió 11 años hasta que hizo prosperar la casa de Potifar al grado que, dice la Biblia, él no se ocupaba de nada más que le sirvieran la comida, ¿no? Todo lo hacía José. Pero viene la tentación, su esposa lo desea, etcétera. Como él la rechaza, le levanta un falso y lo llevan a la cárcel. 2 años en la cárcel. Quizá cuando José adivinó el sueño del panadero y del copero, y el que vivió fue el copero, dijo, pues quizá le hablará de mí al faraón, se lo pide. Pero el copero se lo olvidó. Porque no había llegado el tiempo de Dios. Pero díganme una cosa, ¿cambió su actitud José? Siendo esclavo y después siendo reo, no. Su actitud nunca cambió. Fue de servir a Dios, de hacer las cosas como para Dios. A veces en las pruebas nosotros cambiamos nuestra actitud. Es como, en un estudio como ese te puede servir para salir adelante o para endurecer más tu corazón. Pablo dice en 2 Corintios que nosotros somos, para los que se salvan, olor de vida para vida. Pero para los que se pierden, olor de muerte para muerte. Porque la palabra de Dios está para darnos vida. Pero cuando una persona la rechaza, la gracia de Dios solo se está determinando que va al infierno. Olor de muerte para muerte. Pero el que tiene la actitud correcta, la palabra de Dios lo transforma. Olor de vida para vida. Entonces, José es un ejemplo de esperar. Y un día fue el gobernador de Egipto, ¿verdad? Gracias a todo lo que él vivió, salvó a su familia. Todavía sus hermanos, cuando muere Israel, le mandan decir, oye, dijo nuestro padre que nos perdonaras, ¿no? O sea, tenían todavía más la conciencia. ¿Y qué les dijo Josué? Dios, no se preocupen. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Yo voy a velar por ustedes. Y veló por ellos. Y se hizo una gran nación. ¿Cuántas veces nosotros no sufrimos afrentas y tomamos una actitud contraria hacia las personas que nos afrentan? Y a veces no nos damos cuenta de que somos olor de vida para vida. Cuando una persona más te ataca, siendo tú creyente, evidencia que tiene una convicción de pecado muy grande y está luchando contra Dios. Por eso viene la persecución. ¿Ven ustedes? La santidad pone de manifiesto la oscuridad del pecado. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre ella. Y Dios dijo, hágase la luz. Y empezó la creación. ¿Nunca han pensado que es un símil de la vida del creyente? Todos vivimos en oscuridad. Todos estamos perdidos. Pero cuando se presenta la luz y nosotros respondemos a ella, nuestra vida empieza a cambiar. Por más que en tu mente quieras pensar que tú eres salvo, porque hiciste una oración, porque asistes a una iglesia, porque puedes cooperar con muchas cosas, si tu vida no es transformada, no está actuando el Espíritu de Dios en ti. Piénsalo. Es muy difícil engañarse en este tipo de cosas. Por eso Dios quiere derramar su gracia en nuestras vidas. Dios quiere, más que teorías e ideas abstractas, directrices prácticas que solo el Espíritu Santo nos puede dar en nuestra vida. Y estas se dan por vivir en comunión con Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú vives en comunión con Dios, vas a ser como Cristo. Si tú rechazas de una u otra forma lo que Dios está trayendo a tu vida,
vas a ir en contra de Cristo. Jesús lo dijo con mucha claridad, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, ¿quién es el único ser que nos puede dar la verdadera paz? Jesús, el príncipe de paz. Miren lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz es resultado de la confianza en Dios. ¿Ve? Jesús dijo, mi paz os dejo, mis pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Él es el príncipe de paz. Entonces, uno de los primeros pasos para que nuestra vida sea transformada y para aplicar las enseñanzas en forma espiritual que transforman nuestro corazón es estar dispuestos no solo a escuchar, sino a obedecer, a transformar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos revela. Lo decimos seguido. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A mí a veces me sorprende cómo Dios conecta los estudios, ¿verdad? Pero las intenciones de los corazones, es ahí donde tú tienes que concentrarte. No justificarte, sino cuál es tu intención en cada acto que tú llevas a cabo en tu vida, en tu relación con los demás, en tu relación con Dios. ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres que Dios te quite los problemas? Nunca vas a apreciar a Jesús como es. A Dios lo encuentras en los problemas. De hecho, cuando venimos a Cristo verdaderamente es porque estamos totalmente quebrados. Te lo dice el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto quiere decir, bienaventurado el que está totalmente quebrado. Nunca te vas a convertir mientras tú te puedas defender ante Dios, mientras puedas defender tus acciones. Pero en la oración de gratitud, el Espíritu Santo nos habla por medio de la oración. Nos habla a través de la palabra de Dios. Nos habla a través de situaciones cotidianas. Nos habla a través del testimonio de un creyente. Y muchas veces a través de los errores de un incrédulo. Nos pone en una situación como un bebito de aprender todo. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 2:2, que muchos se saben de memoria, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué podría adulterar la leche espiritual de Dios, que es la palabra? Tus ideas, tus emociones, tus metas egoístas, tus propósitos equivocados, tus metas, bueno, ya lo dije, egoístas, ¿no? Entonces, Dios nos habla a través de todo. ¿Y quién es el que va a aprender? El que tiene un corazón abierto, el que tiene un corazón dispuesto. Enséñame tú lo que yo no veo. Job, en lo más duro de su prueba, Job 34:32, le dice a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Y cuántas veces Dios no nos muestra y no lo vemos? Porque hemos permitido dureza en nuestro corazón. Las pruebas manifiestan lo que realmente somos. Para eso Dios las trae a nuestra vida, ¿sí? Por eso es fundamental estar atentos a la voz de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. A lo mejor tú dices, tienes un tiempo devocional bonito y dices, bueno, está bien ya con esto. Pero quizá Dios quiera tocar muchas más áreas. Por eso, uno siempre debe empezar con Dios en una oración, o ante Dios en una oración, con gratitud. Porque eso te va a arrancar muchos pensamientos vanos.
O sea, nuestra mente está llena de vanidades ilusorias. Cuando la Escritura dice, no os apartéis en pos de vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran porque son vanidades, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Todos de alguna manera tenemos cuestiones, ilusiones, pero aún nuestras ilusiones son vanas. Por ejemplo, siempre uno piensa en este pasaje de Salmo 38:9. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la traducción en hebreo? Que si tú te deleitas en Dios, Él va a ir a tus verdaderas necesidades para que acoples tu vida a la palabra de Dios. Y tú puedes pensar, oye, si dice este pasaje, pues dame un carro, ¿no? O dame esto, dame el otro, dame dinero, dame viajes. No. Dios sabe lo que realmente necesitas. Por eso es importante la oración de gratitud, porque ahí tú estás abriendo tu mente a la voz de Dios. Si no de reclamo, recuerden, siempre el inicio de toda prueba, y todos lo hacemos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Eso tiene que ver con la oración de gratitud o de reclamo? De reclamo, ¿verdad? ¿Hacia quién no le ha dicho eso a Dios en una prueba? ¿Por qué? Todos, ¿verdad? Bueno, ¿ven la importancia de la oración de gratitud? Porque lo fundamental para Dios es que estemos atentos a su voz. Si no, ¿para qué nos habla? O sea, cuando dice Hebreos en el principio, capítulo 1, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Es que Dios siempre nos está hablando, pero no siempre lo percibimos. A lo mejor dices, bueno, yo vine a Cristo a los tantos años, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó Dios hablándote antes de eso? Hasta que un día tocó tu corazón y la palabra de Dios cobró vida en tu vida. ¿Pero por qué tocó tu corazón? Porque fuiste sensible a la voz de Dios. ¿Y por qué fuiste sensible? Porque el Espíritu cambió tu mente. Nadie se puede convertir si el Espíritu no cambia su mente. Por eso es tan importante primero el arrepentimiento. Es una evidencia de que tu mente ya cambió. Entonces, un ejemplo contundente de cómo podemos aplicar las enseñanzas del Espíritu Santo a través de su gracia es la práctica del amor y la misericordia hacia los demás. ¿Verdad? ¿Qué concepto, no? Allí es donde cambia tu mente. Sin embargo, ya leímos un pasaje, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Siempre nuestra actitud es de juzgar. ¿Sabes que mientras más juzgues a otro, más evidencias tus culpas? Te lo dice Romanos 2. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas haces lo mismo. Mientras más severamente juzgues a otro, más evidencias tu pecado. ¿Ve? Pero cuando tú recibes el perdón de Dios, entonces amas. Por eso es que la práctica del amor y la misericordia hacia los demás es una evidencia de que la gratitud ya está en ti. Cuando tú menosprecias a los demás es porque de alguna manera te crees mejor que los demás. Hoy vimos el ejemplo de Pablo. Yo de los pecadores soy el primero. ¿Y quién no quisiera pensar cuánto trabajó Pablo? Más que todos. Y él mismo lo dice, he trabajado más que todos en 2 Corintios. Pero aclara, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, piensa en lo que te falta. ¿Estás juzgando o estás amando? ¿Estás juzgando o estás teniendo misericordia? Tú nunca vas a poder tener misericordia de los demás si primero no apropias la misericordia de Dios en tu vida.
Te lo dice la palabra. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Ahí está. Proverbios 14:22 dice esto: no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Y todos tenemos esa semilla de pensar mal. Y aquí te dice, no hierras. Tú decir, es que si no pienso mal, van a abusar de mí, puedes decir. ¿Tú crees que si tú sigues este principio, Dios no te va a librar de cualquier cosa? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová se levantará tras mí como poderoso gigante. O sea, ¿tu defensor es Dios? A veces tú te quieres defender a ti mismo de todo porque todavía no tienes la suficiente confianza en el cuidado de Dios hacia tu vida. Pero el Espíritu Santo constantemente nos recuerda ese mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Que recuerden, haz a otros como quieres que te hagan y no le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hicieran. Eso podríamos hacer la traducción. Pero Gálatas 5, 13 y 14 nos dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la actitud de servicio rompe la actitud de juicio. Si tú no sirves, vas a juzgar. ¿Ven ustedes? Dios no se equivoca en los principios que nos da en su palabra. Mientras más sirvas delante de Dios y de corazón, más vas a ser rico en el reino venidero. Y nunca se nos olvide, en esta vida vivimos en un mundo injusto. No esperes recibir la justicia de este mundo. Si la buscas, estás equivocado. Lo importante es la vida eterna, que es donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y estaremos para siempre con el Señor, gozando de su amor. Y eso es para siempre. ¿Qué tiene que ver lo temporal con lo eterno? ¿Qué por ciento quisieras darle a lo temporal con lo eterno? Una vida de 100 años si bien te va. Ojalá algunos vivan eso aquí. Pero compáralo con la eternidad. No es nada. Nada. Absolutamente nada. Pero nosotros tenemos que seguir la línea de Dios. ¿Qué pasa? Si dos líneas caminan paralelas, si tú caminas con Jesús, estarás siempre con Él para siempre. Pero si hay algo en tu corazón que rechace a Jesús, va a haber una pequeña separación. Y a la larga, es una gran separación. O sea, dos líneas que no van paralelas, se van separando. Así somos cuando hacemos caso omiso de lo que Dios nos dice. Dios, tú dices eso, pero yo voy a seguir en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, y así he estructurado mi vida. Ok, hazlo de esa manera y pronto te darás cuenta de las consecuencias de tu pecado. Cada día discernirás menos de las cosas de Dios, tu corazón se llenará de amargura, de envidia, de odio, de resentimiento, e irás hasta la venganza, porque así es la carne. Pero Dios quiere que seamos pacientes y compasivos, misericordiosos, perdonadores, incluso cuando la otra persona no lo merezca. Yo he visto que en las relaciones interpersonales, cada persona en un conflicto piensa que tiene la razón. Y si tú te pones a alegar con esa persona, la brecha se va a hacer más grande. Si tú crees que tienes la razón, entonces no vas a ceder, ¿verdad? Pero nunca se nos olvide que nuestro conflicto es realmente contra Dios.
Ahí es donde, si pensáramos un poquito, entonces nos daría el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor reverente, respeto a lo que Dios dice, a lo que Él habla, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos misericordiosos, perdonadores, estamos reflejando el carácter de Cristo, el carácter misericordioso de Cristo. Y estamos permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Recuerden, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero vuestra carne es débil. Ahí la tenemos. Entonces, ¿cuál es la forma? Viendo a Dios. ¿Sí? Si una persona, un creyente, busca sus propios deseos sin tener en cuenta a Dios, ¿qué va a suceder? Que va a hacer cualquier cosa para adquirirlos. Piénsalo. Forzar situaciones, y puede ser mentiras, etcétera, intrigas, todo eso. O sea, el diablo es intrigoso, ¿verdad? Cuando tú estás intrigando, estás siendo instrumento del diablo. La única manera entonces de poder confiar, ver plenamente en Dios y reconocer todo lo que es bueno y procede de Él, es lo que nos dice Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él. Eso es lo que te puede ubicar en tu camino en la vida. Todo le pertenece a Dios. Toda vida, aún la vida incrédula, le pertenece a Dios. Dice un pasaje, todas las almas son mías. Yo las creé. Pero Dios nos dio libre albedrío. Recuerden que el amor, que es uno de los principales atributos de Dios, tiene que tener reciprocidad. ¿Cuántas parejas una amó a uno y la otra no le correspondió? Y no hubo nada, porque no hubo correspondencia. ¿Cuándo se consolida un matrimonio? Cuando hay correspondencia, ¿verdad? Y Dios creó el matrimonio para que entendiéramos cómo quiere que sea nuestra relación con Él. Es como de un matrimonio. Dios nos muestra su amor a través de Cristo. Pero quiere que respondamos a Él. El que se va a ir al cielo es el que responda a este amor. El que se va a ir al infierno, olor de muerte para muerte, es el que rechaza este amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas las faltas. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Estás amando? ¿Estás teniendo gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? Bien. Brevemente para concluir y terminar el tema, la actitud de agradecimiento. Dar gracias en todo lo que acabamos de ver. La actitud de agradecimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras actitudes? O sea, tú puedes en un momento determinado de un problema tener una actitud correcta, pero luego cambia tu actitud, ¿o poco no? ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido y cuando nos bendice nos olvidamos y volvemos a lo mismo? La actitud implica constancia. El Espíritu Santo nos enseña a ser agradecidos en todo momento, reconociendo la bondad de Dios en cada circunstancia. Esa es la actitud que debemos de tener siempre, ser agradecidos en cada momento, en cada circunstancia.
porque la gratitud cambia nuestra perspectiva, pero nos llena de alegría. Si tenemos una actitud correcta, nos llena de alegría y nos permite ver la mano de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, como iniciamos el estudio, ¿verdad? Practicar la gratitud diariamente es una manera de aplicar en forma poderosa las enseñanzas del Espíritu Santo, porque tienes la actitud correcta. O sea, ponte a pensar, cuando se regaña a un niño, generalmente los niños no tienen la actitud correcta, sobre todo cuando son chiquitos. Los padres lo sabemos, ¿verdad? Entonces a veces el padre tiene que aplicar la disciplina o muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una buena actitud? Tiene la capacidad de recibir todo lo que se le diga. Por eso es tan importante, y es importante la conclusión de este estudio con la actitud de agradecimiento. Porque tienes que tener la actitud correcta con Dios. Tantito que dudes de Él, ya no tienes la actitud correcta con Dios. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de esto? Fíjate bien, en este concepto, no se te olvide. Lo que nosotros somos es producto de nuestra relación con Dios. Nuestro prójimo fue hecho a la semejanza de Dios. Muchos piensan, oye, pues sí, ¿cómo me parecería a Dios? No, habla de la semejanza espiritual. ¿Sí? Por tanto, ¿qué actitud tienes hacia Dios? ¿Quieres saber cuál es? Se refleja en tu trato con los demás. Quédatelo bien grabado. Así que no te justifiques, sino más bien, como estoy tratando a los demás, estoy tratando a Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Ven? Qué grave es. Pero Dios quiere que tengamos la actitud correcta. ¿Y qué pasa cuando tenemos la actitud correcta? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por tanto, la paz verdadera viene de la oración de gratitud, de la actitud de gratitud. ¿Sí? Vamos a darle gracias. Padre Santo, cuánto te queremos alabar por todas las enseñanzas de tu Espíritu Santo el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz y a tu voluntad. Reconocemos, Señor, que en cada uno de nosotros hay grados de rebeldía, hay grados de necedad, que sin excepción todos necesitamos de ti, porque sin ti no somos nada. Así que te pedimos, en nombre de Cristo, que tú nos transformes a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Forma a Cristo en nosotros, Padre. Sigue trabajando. Y haz que todos estos conceptos que hemos visto el día de hoy, tanto en la primera carta de Samuel como en este estudio de la espiral ascendente en la parte del Espíritu Santo, pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón, que no nos llene de ira, sino de sumisión a ti, Señor, que nos dé la capacidad de reconocer nuestros propios errores, para que tú nos transformes a esa imagen de Cristo que tanto anhelamos. Padre, haz todo esto en nuestra iglesia y te pedimos, Señor, que tú nos guardes del mal y que tú sigas prosperando esta iglesia, Señor. Sabemos que para ti los números no es lo importante, sino corazones agradecidos y receptivos a tu voz y a tu voluntad, así que haz que tu Espíritu Santo reine sobre nosotros y que todas las verdades que se expongan aquí siempre sean transformadoras en nuestra vida. Bendice a nuestra iglesia, trae salud, Señor, a todos los que tenemos padecimientos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.